los países que reporta mayores índices de estrés laboral según la OCDE. Hoy día nos queremos preguntar, aquí en este nuevo capítulo al cual te doy la bienvenida, nuestro WOMcast, ¿qué pasaría si la felicidad se transformara en un KPI tan relevante como lo son las utilidades en las empresas y también en la sociedad? Te invito a quienes van a compartir conmigo hoy día esta conversación, te invito a conocerlos. Voy a partir por ella, es Natalia Zúñiga, Marketing and Communications Director de Randstad Chile, una empresa que se dedica a recopilar datos. Bienvenida, Natalia. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cata, y a WOM también por hacernos parte. Gracias, muy interesante lo que nos compartiste en unos estudios anteriores. Vamos a desmenuzar eso, Natalia, en compañía también de Roberto Puentes, CEO del Club de la Felicidad. También se ha enfocado durante muchos años en estudiar, en entender qué es esto de la felicidad y la ciencia que hay detrás. Roberto, bienvenido. Gracias, Cata, por la invitación. Gracias a ustedes, porque aquí tenemos muchas preguntas. ¿Somos felices los chilenos? ¿Ustedes creen que somos una sociedad feliz? Aquí estamos con 10 personas. ¿Somos felices los chilenos? ¿Somos un país donde la felicidad apunta o somos más bien grises y negros y no tan felices? ¿Qué opinas, Nata? Yo creo que hay oportunidades. Sí, yo creo que hay oportunidades, los estudios así lo dicen. Tú presentaste una cifra súper importante en los índices en el fondo de estrés o de insatisfacción laboral, son bien altos. Y aquí, bueno, lo importante es que lo vamos a conversar, que cada uno desde nuestra mirada, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de la sociedad, cómo todos vamos en el fondo tejiendo esta red para poder justamente ir siendo cada vez más felices, pero hay harto camino que recorrer. Hay harto camino que recorrer, Roberto, y nosotros acá en este WOMcast siempre buscamos esas voces del cambio y tú estás siendo una de esas voces del cambio. Estás insertando desde distintos lugares este concepto de felicidad en las empresas. ¿Qué pasaría si lo pudiéramos transformar en un KPI? Y también, ¿qué es esto de la felicidad? ¿Desde dónde lo podemos mirar para entrar a conversar? Gracias por esa introducción. Yo creo que el definir qué es la felicidad creo que es fundamental para establecer conversaciones serias. Como tú bien dices, hace mucho tiempo vengo estudiando la ciencia de la felicidad y muchas veces la felicidad se confunde en el mundo organizacional sobre todo y en la sociedad en general con estar contento, ¿cierto? O estar alegre. Entonces, incluso tenemos la cotidiana de decir, hola, ¿cómo estás? Estoy feliz, porque algo ocurrió, ¿ya? Algo ocurrió significa que hay una emoción en ese minuto, pero puede ser que media hora más ocurra algo nuevo y dejes de estar feliz. Eso en realidad es alegría, es estar contento, es una emoción. Las emociones son pasajeras, no tienen sentido de permanencia. La felicidad es mucho más profundo que eso. Podríamos hablar eternamente de qué es la felicidad, pero hay una palabra que a mí me hace mucho sentido con el concepto de felicidad y que creo que quienes están escuchando lo van a entender también de esta manera, que es el concepto de plenitud. Si yo digo, me siento pleno, ¿significa algo pasajero? ¿O significa algo más sostenido en el tiempo, algo más permanente? Entonces, y la felicidad, bueno, existen modelos y maneras de bajarlo, pero quiero dejarlo plasmado en ese concepto que es la plenitud. La plenitud. ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes feliz hoy día en tu trabajo? Yo creo que es algo que todos nos hemos preguntado. Y aparte que hoy día hay una oleada también de ese coraje de dejar el trabajo y de atreverte a hacer algo distinto. ¿Encontramos algo distinto realmente después de que ejecutamos ese acto de coraje? ¿Qué crees tú, Natalia? Yo creo que hoy día las personas toman decisiones de cambio laboral mucho más fácil de lo que se tomaba antes. Hoy día las personas tienen súper claro qué es lo que quieren y qué es lo que buscan de una compañía y de un liderazgo. Va a depender, ¿cierto? Porque generalizar no es bueno, pero las personas buscan sentirse satisfechos, contentos, visibilizados, valorados. En el fondo lo que buscamos en todos lados no va a ser distinto en el mundo laboral. Y las compañías que entreguen esos espacios con culturas laborales que sean sólidas, creíbles, pasar del papel a la acción, con líderes que le den vida a estos valores, personas que vean oportunidades de desarrollo, de crecimiento, en donde se trabaje también muchísimo el sentido de pertenencia. Hoy día el sentido de pertenencia es fundamental al interior de las compañías. Y ese es un gran desafío para los líderes de cómo lo llevamos a cabo, porque uno lo habla, lo lee y lo encuentra muy lógico, ¿cierto? Pero llevarlo a cabo el día a día no es cosa sencilla. Así es que, bueno, yo creo que ahí las compañías, ¿no es cierto?, tenemos harto que realizar, porque son cosas que las hablamos a nivel conceptual, pero no es cosa sencilla ponerlo en el día a día. Y como hablábamos hace un ratito de cómo vamos poniendo indicadores,
¿no es cierto?, a la satisfacción, en el fondo, las capacitaciones y las oportunidades de desarrollo que damos, cómo vamos incluyendo también la equidad de género en esto, yo creo que va a acelerar un poquitito más rápido el cambio hacia donde queremos llegar. Son conceptos que nos encanta escuchar acá en WOM. Siempre los estamos conversando y estamos viendo de qué manera también podemos conectar con esos valores sociales hoy día, si los pudiéramos definir de alguna manera. Roberto, hablemos de este liderazgo consciente, que me gusta ponerle la S entre medio, consciente, porque hoy día ser un líder es súper desafiante. Yo siento que hoy día liderar un equipo, liderar personas, lo decía recién Natalia, hoy día las personas son súper variadas, las generaciones son súper variadas. En una compañía tú te puedes encontrar con boomers, Z, X, alfa todavía no. Todavía ya viene, están ahí en el colegio todavía, los alfa. Pero hay una variedad. ¿Cómo hoy día ese liderazgo, cuando se trabaja con conciencia y cómo se trabaja un liderazgo con conciencia, puede incorporar también la felicidad como un pilar troncal dentro de un líder y efectivamente sea inspirador? Me atrevería a decir, y que va a ser un poco disruptivo el comentario, que Me encanta, eso queremos acá. después de la pandemia los líderes no lo están pasando bien. Creo que han habido tantos cambios de manera tan acelerada y me toca interactuar con muchos y muchas de ellos. Y están complicados, no saben cómo abordar el ejercicio del liderazgo. Venimos de una época donde era súper tradicional, ¿cierto? Tenía un horario fijo entre 9 y 6 de la tarde, la mayoría de los chilenos y chilenas. Las reglas se cumplen, si no va al castigo, ¿ya? Bueno o malo, estaba súper claro, ¿ya? Esas son las reglas del juego. Y eso generó, obviamente, complejidades para quien vivía, ¿cierto? Teníamos esos líderes. Después nos fuimos, ¿cierto?, hacia el otro lado y empezó la tendencia de la sostenibilidad, diversidad, equidad, inclusión, el propósito, la felicidad. E incluso algunas conversaciones me dicen, bueno, parece que nos pasamos en eso, ¿ya? Y hoy día, después del efecto anti-woke global, de eliminar estas áreas y todo, decimos, ¿dónde estamos? ¿Ya? Mi visión es que creo que tenemos que llegar a un equilibrio, porque las empresas igual tienen que tener utilidades para sobrevivir. Hay que no desmerecer el concepto de productividad, pero por otro lado no podemos estar hecho bolsa en la organización pasándolo mal, ¿ya? Entonces, el ejercicio de liderazgo consciente en este equilibrio que yo plasmo, bueno, ¿cómo encontramos el ejercicio de liderazgo logrando los resultados que las organizaciones tenemos para cumplir nuestras metas, pero además tener una cultura sana, positiva, con altos indicadores de bienestar? Y por otro lado, cuando usamos nuestras fortalezas, estamos en nuestro ámbito de dominio, en la sensación de maestría. Es como digo, Cata, por favor, ayúdame a comunicar esto. Entonces, es bacán. Es bacán que me preguntes esto a mí porque me hace sentir que yo sé, ¿ya? Y finalmente, cuando pedimos ayuda a alguien que sabe, igual es un reconocimiento. Entonces, esa es en resumen, yo creo que estamos buscando el equilibrio entre estos dos mundos. Y por otro lado, la perspectiva que nosotros estamos planteando, bueno, ocupemos las fortalezas para seguir avanzando. Wow, nos quedamos ahí con varios puntos que recoger de esta respuesta de Roberto, pero no quiero dejar pasar, Natalia, un punto central que tú señalaste, porque en la OCDE claramente nuestros estándares de felicidad y los estándares que tenemos en el mundo laboral vinculados con el estrés son altísimos, ¿no? Pero lo vinculo con el sentido de pertenencia, que es algo que tú señalaste recién. Y entiendo que hay un estudio que habla que más o menos el 50% de las personas no se siente cómoda en su lugar de trabajo o perteneciente. ¿Podrías andar en ese punto que nos interesa muchísimo conocer también? Sí, por supuesto. Hoy día, como te comentaba, las personas exigen cada vez más de las empresas y del mundo laboral. Y como hablaba también Roberto, ¿no es cierto?, cómo encontramos este equilibrio, porque en algún minuto nos fuimos, después de la pandemia, empezamos en el fondo a exigir a un líder no solamente que produzca y que tenga equipos rentables, sino que también gestione la flexibilidad, que gestione el bienestar, que gestione el aprendizaje y el desarrollo, pero tiene que ser personalizado. Se le ponen indicadores también y en el fondo de cuán satisfechos se encuentran sus equipos. Entonces nos encontramos con líderes muy sobreexigidos y muchas veces sin saber cómo hacerlo, ¿ya? El sentido de pertenencia, como me preguntabas, cobró gran importancia, particularmente después de la pandemia, porque la gente quiere sentirse parte de algo y quiere sentir que en el trabajo que realiza está impactando positivamente a la sociedad. Y eso vino fuertemente impulsado por las nuevas generaciones, ¿ya?
Las nuevas generaciones buscan diversidad e inclusión, buscan sentido de pertenencia, quieren aportar, buscan transparencia, quieren feedback continuo y constante, son de mucho feedback, y a los líderes actuales no se nos preparó a cómo dar feedback, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con este sentido de pertenencia? Según nuestros estudios, la gente que se siente parte de una compañía es un 80% más productivo. Está todo dicho, entonces, pues hay que despercubrirnos un poco, como se pudiera decir en buen chileno, y ser flexibles. Yo creo ahí también que el pedir ayuda, que lo mencionó Roberto recién, somos malos para pedir ayuda a veces. O sea, al que sabe o que tiene un potencial diferente al mío, ¿por qué no pedir ayuda? Y creo que también hoy día hay una palabra que se dice mucho, pero se practica poco. No sé si están ustedes de acuerdo que es esto de la colaboración. Hacer colaboración. Creo que es algo que queda muy escrito y se practica poco. No sé si tienes la misma sensación, Robert. Sí, yo me atrevería a decir que en general sí hay colaboración, pero una colaboración transaccional. Ya. En el fondo, sé que me gano un puntito si te ayudo a ti, después tú me das un favor. A veces a nivel consciente, así a nivel inconsciente. La colaboración, por eso que existe el concepto de colaboración radical, Yeah. porque quiere despegarse de esta colaboración más transaccional. En el fondo, el concepto de colaboración radical, que Leo Maldonado, entre otros, son los que están promoviendo esto en Latinoamérica, es que yo te ayudo sin esperar nada a cambio. Genuinamente. Auténtico. Genuinamente. Entonces, creo que en la medida de que tengamos sistemas de trabajo claros, sé hacia dónde voy, sé qué espera mi jefe o mi jefa de mí, o mi líder, como queramos llamarlo, sé que este es el ambiente donde me muevo, sé para lo que soy bueno o buena, creo que la colaboración se va a dar un poquito más genuinamente. Los seres humanos, y el otro día hablaba con un académico, me decía, ese tema de que en Chile somos individualistas es una falacia. Los estudios no dicen eso. Somos seres colaborativos en Latinoamérica, en Chile, pero en el fondo que no tenemos la cultura o las prácticas en los sistemas de trabajo que no permiten que esto fluya naturalmente. Autenticidad, propósito y reconocimiento. Yo quisiera tomar esas tres palabras claves, Roberto, porque tú trabajas mucho con empresas y vemos empresas que lo están haciendo súper bien también. Aquí no vamos hay que equilibrar la balanza. Pero ¿qué papel juega hoy día en una compañía que habla de sostenibilidad y que se declara como una empresa social, económica y también ambientalmente responsable? Y eso incluye, por supuesto, a las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay que incorporar estos estándares de felicidad? Tú has trabajado con empresas que han medido la felicidad. Sí, bueno, es bien amplio el tema, pero la felicidad o sea, en similitud con la economía, ¿cierto? Si sabemos que si el precio del cobre sube, afecta el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera, en felicidad pasa lo mismo. Es un conjunto de variables, ¿ya? Existen modelos que se separan en distintas variables, hay 3 o 4 modelos los más importantes del mundo, solo para acuñar uno, el PERMA, lo pueden buscar ahí en Google, cada letra una variable y cada variable se puede medir, ¿ya? La P, por ejemplo, son emociones positivas y dentro de ahí entra la alegría, ¿cierto? Que hablábamos anteriormente. Entonces, la alegría es una pizca, la felicidad. El E es engagement, que es involucramiento. R, relaciones positivas. M, meaning de sentido, propósito. Y A, accomplishment o logro. Entonces, y lo interesante es que yo puedo agarrar solo una variable de esa, impactarla a través de alguna práctica y ser más feliz. No necesariamente son dependientes una de otra, ¿ya? Entonces, cuando vemos esto de manera transversal, y vemos los rankings mundiales de felicidad que se basan principalmente en un concepto que se llama bienestar subjetivo, que es la satisfacción con la vida, más las emociones positivas, menos las emociones negativas, y no voy a salir de la teoría para ir a la práctica. Cuando podemos medir esto en términos de indicadores, al igual que la sostenibilidad, al igual que los resultados de las organizaciones, nos permite generar ciertas prácticas para que podamos avanzar. Pero lo más importante de todo esto, y que creo que ahí nos falta, es cómo esto se correlaciona con los indicadores de negocio. Creo que en el mundo del desarrollo de las personas hay mucha medición, en cada área hay medición en sostenibilidad, en venta, qué sé yo, pero falta la correlación. Sabemos cuánto impacta un mayor bienestar en tu empresa, quienes la midan, en el negocio, en productividad, en engagement, en rotación. Sabemos cuánto cuesta que los talentos se vayan, cuál es el costo de rotación que tu empresa tiene.
O sea, son preguntas que yo he hecho y me he quedado sin respuesta y creo que nos falta en ese sentido. Hoy día en nuestro Womcast, en este tercer capítulo, estamos desmenuzando, descubriendo con estas voces del cambio qué pasaría si en las empresas y en el planeta en general la alegría, la felicidad, más bien dicho, fuera un KPI tan relevante como lo son las utilidades u otros que hoy día son los de primera línea. Natalia, también quisiera empalmar esto porque tú estás en una empresa, en una consultora que constantemente se vincula a nuevos talentos, atraen, llevan, posicionan nuevos talentos. Hoy día, alguien que quiera ocupar una posición de liderazgo en una compañía, porque ustedes hacen esas búsquedas, ¿no? ¿Qué atributos son los que debiera cultivar para ser parte de este ejército, lo diría yo, de nuevos líderes con conciencia que necesitamos para efectivamente lograr lo que señalaba Roberto, o sea, un propósito que sea inspirador, no esa frase marquetera, no ese greenwashing como le llamamos en sostenibilidad, sino que construir relaciones laborales más auténticas y honestas. Y lo que hoy día buscan las compañías, y lo que hace Randstad, nosotros somos una empresa de recursos humanos en donde prestamos servicios de talento a empresas medianas, pequeñas y grandes, y vemos desde un gerente general hasta perfiles de operarios, reponedores, una secretaria, etcétera. Entonces el abanico es bien amplio. Particularmente de los líderes, lo que hoy día están requiriendo las empresas es alguien que tenga la capacidad de conectar. ¿Ya? Puede haber alguien que sea muy técnico, pero que no tenga esa capacidad. Y están buscando líderes que conecten la cultura con las personas, porque la cultura no debe transarse. Los valores y la cultura no es negociable. Y se buscan personas que cumplan ese rol, evidentemente que técnicamente tiene que tener las competencias, pero que tenga la capacidad de conectar a las personas, de conectarlas con los valores, con la cultura, con la misión y con el propósito, sin que hayan dobles discursos. Por eso que hoy día las empresas cuidamos mucho, ¿no es cierto?, el tema de la cultura y los liderazgos para no perder coherencias, porque eso es fundamental en las relaciones humanas. Hoy día hay un nuevo contrato social entre las empresas y los trabajadores. Hay expectativas que son amplias, que son diversas, las personas esperan cada vez más de nosotros y hoy día los trabajadores y los en el fondo tienen el sartén por el mango. Ellos eligen hoy día. Hace no mucho tiempo atrás, hace 8, 9, 10 años atrás, en una entrevista de trabajo, uno se sentaba, uno hacía todas las preguntas que quería y las empresas decidían con quién avanzar. Hoy día yo te diría que prácticamente al revés. Son las personas las que te entrevistan a ti. Y yo he escuchado, no sé, tú también quizás, Roberto, de que hoy día la nueva generación es como de cristal, como de papel, que se caen con cualquier cuestión, que los reta el jefe por algo y renuncian. ¿Qué pensáis tú de eso? Creo que tenemos harto que rescatar. Y hay algo muy interesante relacionado con lo que estamos hablando, que las nuevas generaciones traen incorporado la autorrealización. Ellos buscan la autorrealización y priorizan mucho su bienestar, lo cual me parece fantástico. Creo que yo lo veo particularmente como un regalo, porque eso antes en el mundo laboral ni siquiera se hablaba. No era algo que tú abordaras dentro de eso no sucedía. Entonces, creo que tenemos harto que aprender y efectivamente en el mundo laboral creo que hay oportunidad en el fondo de mejora en términos de la capacidad de frustración. Efectivamente, en dinámicas laborales se dan conversaciones difíciles, proyectos que muchas veces no te van a gustar. Y hoy día, en el fondo, hay una menor tolerancia de las generaciones más jóvenes como a resistir y que no sé si eso tampoco sea bueno, ¿ya? Porque en mi época el tema del sacrificio, del aguantar, de demostrar permanentemente, eso también caía en lo que hablábamos hace un poquitito de estrés, de tener miedo de decir algo, de enfrentar a tu jefatura. Hoy día esos espacios son súper abiertos. Un líder tiene que estar muy abierto a recibir oportunidades de mejora de sus trabajadores, de cosas que no estén de acuerdo, o te dicen sencillamente que se van a trabajar un mes fuera de Chile, porque buscan justamente eso, el bienestar. Y creo que tenemos que perderle el miedo, en el fondo, a la contratación de personas más jóvenes porque tienen harto que aportar. Y hoy día, en el fondo, tenemos a 4 generaciones trabajando en el mercado laboral y si sumamos todo el potencial y las fortalezas que cada uno tiene, hay muchísimo valor detrás. Tengo un amigo que acaba de renunciar a su pega. Él es un genio, no voy a dar su nombre por razones obvias. Acaba de renunciar
porque la jefatura quería que marcara una tarjeta, así literal, marcar una tarjeta, y además imposibilitado de hacer teletrabajo. Wow. Y se fue, sin tener ninguna otra pega amarrada, digamos, y partió. Robert, hablemos un poco sin pelo en la lengua de las empresas también. Yo digo harto de sin pelo en la lengua porque esto tienen que tenerlo. No, quizás parece un placement, pero no, es un juego de cartas que aquí vamos a ver a Natalia que saque una mientras Robert me responde, porque hay empresas que tienen una buena intención, pero no lo logran. ¿Cuáles son esas características que debiéramos como ir extirpando de esa lista de cosas que estamos haciendo y que no son tan buenas para construir conciencia y felicidad en las empresas? Lo hablamos con Natalia antes de entrar y yo creo que también tiene que ver con que estamos en una etapa de transición. Hoy día las reglas del trabajo no son para todos las mismas. Ya. Entonces, si somos una industria productiva que esa persona tiene que estar en la línea de producción, no puede trabajar online. Entonces, muchas empresas dicen, dado que ellos no pueden, nadie puede. Entonces, nos ha costado encontrar los formatos flexibles adecuados, ¿cierto?, al perfil de cada colaborador, y creo que vamos a estar unos buenos años en ese sentido, en esa transición. ¿Ya? Nos faltan plasmar de manera más como fuerte nuestros puntos de vista. Si no crees en esto, dilo. Ya. O sea, no hay ningún problema. Pero tratar de demostrar algo que no eres, tú lo decías, Natalia, hace un rato, hoy día lo que los jóvenes buscan es coherencia. ¿Ya? O sea, esta empresa es así, y aunque sea un nicho de mercado del talento laboral, si le hace sentido eso, vas a encontrar el mejor talento de ese nicho. Concéntrate en tu fortaleza, ten buenas relaciones sanas. Ese es el mix, yo creo que tenemos que ir buscando. Y escucha y ve también el OneCast de WOM que estamos haciendo acá, que estamos levantando estas conversaciones junto a estas voces del cambio. Nos encanta escucharlos a ambos. Y para ir cerrando y concluyendo, soñemos con ese Chile del 2030, en donde ese KPI de felicidad está estandarizado. ¿Cómo verías y cómo se verían esas empresas, Natalia, en donde la rentabilidad está en el mismo escalafón que la felicidad en una empresa? Qué bonito escucharlo. ¿Cómo se vería? Yo creo que las empresas están compuestas por personas, entonces vamos a tener más gente feliz, más gente contenta en sus espacios de trabajo, que los ayuda también a encontrar sus propios sueños, sus propios motivadores de vida. Hoy día hablamos, ¿no es cierto?, de que cada vez más es importante el propósito, aunque pocas personas lo han encontrado, pero las empresas podemos ser un agente de cambio en eso. ¿Cómo es ese 2030 en las empresas? Me encantó lo que dijo Natalia, estoy muy bien. Sí, claro. Un privilegio haber estado compartido contigo. Tremenda dupla que tuvimos. Gracias a todo el equipo, Vale, Lía, Pipe. Gracias. Comparto contigo el cómo vamos desarrollando nuevas fortalezas y la aproximación que yo tengo en particular es, bueno, si yo quiero a ser más valiente, porque me cuesta la valentía, pero a lo mejor soy perseverante, yo puedo ocupar la perseverancia para ser más valiente. En el fondo, cómo voy ocupando mis puntos fuertes como puentes, ¿cierto?, para ir avanzando en las habilidades nuevas que quiero construir en mi vida. Y a mí me interesa... tú que te dedicas a la sostenibilidad, Cata, y en un encuentro que tuvimos hace poco, habían muchas personas que quieren generar un impacto positivo en la sociedad. Y cuando vino Joan Melé, ¿te acuerdas? Yo le pregunté, oye, ¿cuándo va a ser el día en que nuestros sueños se hagan realidad? Cada uno de su vereda, de la sostenibilidad y de la felicidad, del mundo del trabajo. Y creo que la expectativa del aumento de la conciencia de los líderes va a ser muy a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que encontrar mecanismos a partir de datos, de conexiones, de alguien que no le interesa este tema, pero sabe que es más rentable. Perdonen lo bruto del comentario, pero creo que es así. Tenemos que demostrar con datos específicos que esto es un buen negocio, ¿ya?, para las organizaciones. Los que sean más conscientes van a ser los primeros, los first movers, ¿cierto?, de nuestras cruzadas, y vamos a tener... Pero el problema es que siempre son los mismos y ese grupo es chico. La masa, ¿cierto?, está en cómo construimos. Entonces creo que la data, los KPI, basarse en ciencia, basarse en modelos estadísticos, creo que es relevante, pero por sobre todo creo que todos tenemos un corazoncito de humanidad.
y lo único que tenemos que hacer es despertarlo. Algunos necesitan un dato, otros necesitan un vínculo, y creo que en la medida que todos vayamos avanzando hacia ese camino de construir más humanidad en nuestra sociedad, nos va a ir bien. Vamos a cerrar esta conversación maravillosa con esto que nos trajo Bilab. Y Roberto después en otro capítulo nos puede contar. Yo voy a elegir la mía. Y lengua dulce. Lengua dulce, tiene que ser lengua seca. ¿Cuál es la lengua ácida? ¿Qué color tengo que elegir? Nosotros nos vamos a quedar jugando acá, pero a ver, ¿qué te dicen ahí nuestro tarot de la felicidad? A ver, Bien, vamos a mira, sacar este. el tarot del bienestar, Basado en ciencia, sí. pero basado en ciencia. Vamos a ver. A ver, Natalia. Admiro cómo solucionas los problemas. Eres capaz de reconocer tus errores para avanzar. Vital, ¿no? Nos cuesta un ¿Cuántas poquito. veces necesitamos escuchar eso? Mira, a mí me dice, adoro tu autenticidad. ¿Y cómo te desenvuelves en todo tu entorno? No me digas. Oh, gracias. Y a mí me parece que destaco tu generosidad con el entorno, eso demuestra tu increíble esencia como ser humano. Hoy día, en estas Voces del Cambio, queremos impulsar que la felicidad sea también uno de los KPIs más relevantes en las empresas y en la sociedad. Soy Cata Droguet, este es nuestro tercer capítulo de nuestro podcast. Equipos, tengo tarjetitas para todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Roberto. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.